Vamos al libro de los Salmos y podamos tener la Biblia abierta en el Salmo 46. El mensaje de hoy va a estar justamente en este Salmo, Salmo 46. Así que les invito a que me puedan seguir en la lectura o simplemente escuchar la palabra del Señor que le voy a dar lectura ahora. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten y los montes tiemblen ante su furia. Los afluentes del río alegran la ciudad de Dios, el santuario donde habita el Altísimo. Dios está en medio de la ciudad, por eso la ciudad no será conmovida. Ya en la mañana Dios le brinda su ayuda. Braman las naciones, se tambalean los reinos, pero Dios habla y la tierra se derrite. Con nosotros está el Señor de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan a ver las grandes obras del Señor. Ha sembrado en la tierra gran desolación. Ha puesto fin a las guerras en los confines de la tierra. Ha roto los arcos y despedazado a las lanzas. Ha arrojado al fuego los carros de guerra. Alto. Reconozcan que yo soy Dios. Las naciones me exaltan, la tierra me enaltece. Con nosotros está el Señor de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Los invito a que tengamos un momento de oración. Señor y Padre nuestro, volvemos a orar a ti, a elevar este ruego, pero también con gratitud, porque tenemos acceso libre a tu palabra. Señor, y eso es demasiado importante para nosotros como parte de tu pueblo. Acabamos de orar por países en donde esto no puede hacerse de manera libre. Tienen que esconderse o tienen que ser muy valientes, Señor, para hacerlo de manera pública. Ayúdanos, Señor, a entender el tremendo privilegio y la tremenda bendición que tenemos de poder escuchar tu palabra y que ésta sea predicada, sea expuesta, Señor. Te pedimos hoy día de manera especial que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a no solamente escuchar la lectura, sino que a escuchar la meditación de ella y profundizar para entender cuál es tu mensaje para nosotros hoy. Oramos con gratitud y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este salmo es uno de los salmos más conocidos dentro del mundo cristiano, especialmente los primeros versos. Quizás a muchos les va a sonar, y sobre todo a sonar en el sentido de la clásica versión de la Reina Valera 60. Entonces, eso es lo que nos acordamos más. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Se acuerdan? ¿Les suena eso? Bueno, a los que son más nuevos quizás no tanto, pero este es un salmo muy conocido. Ahora, este salmo, así como el 44, y lo vamos a citar en algún momento, tiene cuando prediqué el Salmo 44, ¿se recuerdan ustedes que tenía que ver con dos cosas? Había un contraste, porque partía ese salmo recordando las hazañas que había hecho Dios con su pueblo y cómo lo había defendido, ¿no es cierto? Y después, la segunda parte de ese salmo daba evidencia que aparentemente Dios los había abandonado y tuvieron una derrota, ¿sí? Entonces, veíamos ese contraste y que tenía un contexto bélico de guerra. Bueno, este salmo fue escrito exactamente en el mismo contexto, no en la misma guerra, no en las mismas batallas, pero sí también en un contexto bélico. Cuando hablo de cosas bélicas, ustedes entenderán. Todos entienden lo que es bélico, cuando esa persona anda bélica. ¿Qué significa eso? Con ganas de pelear. Con ganas de pelear. ¿No es cierto? Bélico implica guerra o pelea, ¿sí? Entonces, este salmo fue justamente escrito en un contexto bélico de características mundiales. Podríamos decir que en esos tiempos había una guerra mundial. Y quien llevaba la batuta en esta guerra mundial era el imperio asirio, y los asirios eran la potencia en aquel tiempo. Por ejemplo, si nosotros pensamos en
esta guerra mundial que tenemos más cerca, que fue la segunda, ¿no es cierto? El que llevaba allí, ¿no es cierto?, la batuta era, ¿no es cierto?, entre comillas, el imperio alemán, ¿verdad?, que después fue vencido. Podríamos decir entonces que en ese tiempo los alemanes eran los asirios, ¿ya? Hay muchas diferencias, obviamente, de tecnología y todo el asunto, pero ese era el contexto, había guerra mundial. Entonces, es allí, o en ese contexto, en ese ambiente, en donde este salmo se compone, ¿ya? Y yo quiero recordarles que todos estos salmos que estamos tratando y que se están predicando, los autores eran todos de la familia de Coré. ¿Se acuerdan? Los salmos de la familia de Coré. Esta no es la excepción, ¿ya? Y de hecho dice aquí, de los hijos de Coré, un cántico de Alamot. Entonces, yo quiero invitarlos a ustedes a que veamos este salmo y lo separemos en 3 bloques. Primero los versos del 1 al 3, luego los versos 4 al 7 y lo último que queda bien marcado son los versos 8 al 11. Entonces, como primera cosa, en los primeros versos del 1 al 3 hay un llamado a vivir o a enfrentar este ambiente bélico, este ambiente de guerra en donde el pueblo de Dios estaba siendo afectado sin temor, ¿ya? Y eso dice mucho, porque ante una adversidad, ante una guerra o ante un conflicto, siempre hay temores de distinto tipo. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los primeros versos? Justamente ese famoso verso: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Por eso no tememos, no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca. Y así, ¿no es cierto?, sigue hablando, termina el verso 2 y el verso 3. Entonces, ¿cuál era el contexto? Había un asedio, estaban acechando Jerusalén, el imperio asirio comandado por el rey Senaquerib, así se llamaba el rey asirio. Si ustedes hicieron la tarea y leyeron, ¿no es cierto?, Reyes, leyeron Crónicas, ¿no es cierto?, esos capítulos que yo le envié, y también el profeta Isaías, que estaba envuelto en el mismo contexto, se habrán dado cuenta allí quién era Senaquerib, cómo actuó y qué las cosas hizo y qué no logró hacer. Entonces, Senaquerib era el monarca asirio, y ante este monarca, ante este rey, ante este imperio, todas las naciones temblaban, tenían miedo, había temor. Israel, Jerusalén o el reino de Judá no estaba exento de ese temor, tenían miedo. El poderío militar era en aquel tiempo de Asiria invencible. Parecido, como yo les decía, en un momento fueron los alemanes. Nadie, es como decía, le hacía el peso a los alemanes en la Segunda Guerra. Ya era invencible, entonces tenían temor. Las personas tenían temor. Babilonia probó o le tomó el gusto a los asirios. Egipto también. Habían experimentado su poderío. Entonces, muy entendible que ante la amenaza de tan poderoso imperio, el pueblo de Dios, y muy especialmente el reino de Judá y su capital, Jerusalén, experimentaran temor, ¿ya? Ahora, en todo este contexto histórico, hay que entender también que Israel, o mejor dicho, Judá, tenía un rey. Y ese rey era Ezequías. Y Ezequías, este rey, entró en desesperación por la proximidad y las intenciones de conquista que tenían los asirios, y además de las blasfemias, para que entendamos mejor, garabatos que este rey mandó a decirle al pueblo y a los líderes de Judá, estrictamente de Jerusalén. Y en esa desesperación, cuando Ezequías, este rey, el rey de Judá, rey del pueblo del Señor, escucha esto, dice el texto, ¿no es cierto?, ahí, tanto en Crónica como en Reyes, que rasga sus vestiduras. O sea, se rompe su ropa. Y esta era una característica hasta el día de hoy de expresiones de dolor, de duelo o de desesperación de las personas que viven en el Oriente Próximo. Entonces Ezequías rasga sus vestiduras. Ustedes lo leyeron en 2 de Reyes capítulo 19. Entonces, en esa desesperación y en ese rasgar vestiduras, ¿qué es lo que hacen desesperadamente? Envía delegados para hablar con el profeta Isaías y pedir dirección. Es decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Los asirios quieren venir para acá, ¿no es cierto? Van a entrar en Jerusalén, nos van a destruir, vamos a morir. ¿Qué hacemos? Y le pide al profeta
que cumplía obviamente esta labor de poder hablar al pueblo de parte de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y la palabra del Señor por medio de Isaías fue: no tengas temor. No tengas temor. ¿Por qué? Porque ya me dijo el Señor que Dios derrotaría y pondría en vergüenza al rey asirio. Entre paréntesis, Ezequías también oró. Ezequías fue delante del Señor, pero también consultó a este profeta para tener mayor seguridad. Ante la respuesta de Isaías, algo de tranquilidad tuvo Ezequías. Sin embargo, esta inquietud persistía. Y por eso, como yo les dije, Isaías va a orar. Va al templo de Jerusalén, y oró de la siguiente manera. Escuchen, esto está en 2 Reyes capítulo 19, los versos 15 al 20. Señor y Dios de Israel, que habitas entre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, Señor, tu oído. Así, escúchame. Abre, Señor, tus ojos. Mira lo que está pasando. Oye las palabras de ese rey Sennacherib del imperio asirio, que ha mandado blasfemarte a ti, el Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han destruido naciones y países y que han lanzado al fuego a sus dioses. Pero es que ellos no eran dioses, sino hechura humana, de madera y de piedra. Por eso los destruyeron. Pero ahora, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su poder. Yo te lo ruego, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces, Isaías, hijo de Amós, mandó decir al rey Ezequías: así ha dicho el Señor Dios de Israel, he escuchado lo que me has pedido acerca de Sennacherib, el rey de Asiria. O sea, Ezequías expuso y abrió su corazón ante Dios y le dijo: mira, esto es lo que pasa, en esto tengo miedo, Señor, escúchame. Y en este caso Isaías refuerza justamente esta respuesta que dio Dios a Ezequías. Entonces yo les cuento todo esto que estoy hablando sobre el temor que había, porque estas cuestiones sucedieron así para que podamos entender por qué se escribió este salmo, el Salmo 46, que está lleno de todas estas cosas. Lo que vemos entonces en el Salmo, en sus primeros 3 versos, es justamente una declaración de confianza. Esa declaración de confianza que oyó de boca del profeta Isaías, Ezequías, de alguna manera está puesta en este salmo, pero no solamente para Ezequías, sino que para todo el pueblo, para todo Judá. Una declaración de confianza, aunque, como yo les decía, el temor era muy lícito ante las amenazas más grandes que ellos pudieran vivir, como era la invasión de los asirios. En realidad, esa confianza no debía estar puesta en las habilidades militares, sino en quien justamente es el amparo y la fortaleza de Israel. El salmo, o esta oración, porque los salmos eran eso, no está diciendo: nuestro amparo y nuestra fortaleza es nuestro ejército, nuestro amparo y nuestra fortaleza son las armas. No, el amparo y la fortaleza, está diciendo aquí el salmo, es Dios, es el Señor. Es el mismo Dios el que le brinda auxilio en cualquier situación de conflicto. En este caso, de guerra. Un conflicto bélico. Y aquí quiero recordar, como yo les decía, las contradicciones que vivieron en algún momento los israelitas en el Salmo 44. ¿Se acuerdan que yo les decía? Ellos se mantuvieron fieles y experimentaron derrotas y dolor. Y ese era el conflicto que tenían. Oye, Señor, nosotros hemos mantenido fieles al pacto. Y tú prometes en tu misma palabra que si nos manteníamos fieles tú ibas a derrotar a nuestros enemigos. Y ellos esas batallas las perdieron. Y ahí meditábamos en que todas estas cosas tenían que ver también con la intención del Señor de probar la fe. Bueno, aquí, ahora, el Señor quiso mostrar misericordia. Y estaba ya mostrando misericordia diciendo: no teman, porque yo soy su amparo y yo soy su fortaleza. Y ellos comenzaron a reconocer y a vivir de esa manera. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. El Dios de Israel entonces bendijo la disposición del corazón del rey Ezequías. Entre paréntesis, Ezequías no solamente oraba al Señor porque sí, sino que él además hizo grandes reformas o profundas reformas en la vida y culto del pueblo de Dios. O sea, habían entendido que en el culto, o las cosas que hacían en el culto no estaban bien hechas, ¿ya? Eso
paréntesis. Entonces, para terminar esta parte del temor, esta confianza en el Dios poderoso, en el Dios todopoderoso, es lo que hace que no tengan ningún temor. O sea, no confían ellos, insisto, en sus armas, no confían en las flechas, no confían en la espada, sino que confían o no tienen temor ante los peligros inminentes, ¿verdad? La confianza que tienen en el Dios todopoderoso. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Pasamos a la segunda parte, versos 4 al 7. Y aquí está el porqué del título que le puse a este mensaje. El título de hoy, a veces lo digo al principio, a veces lo digo entre medio, ¿verdad? Se llama Emanuel. Emanuel, no el cantante, ¿eh? No, Emanuel es el título del mensaje de hoy. ¿Por qué? Fíjense lo que nos dice los versos 4 al 7. Me parece muy evidente que el verso clave en esta sección es el 7. Con nosotros está el Señor de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Sí? ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Entonces, por eso, con nosotros está el Señor. Con nosotros está el Señor. Y además creo, porque es como el centro también de, a pesar de que está en la mitad también, es el centro del Salmo 46. Emanuel, Dios con nosotros. ¿Ya? Entonces, con otras palabras, pero expresando la misma idea, es lo que dijo el rey Ezequías ante el pueblo cuando Sennacherib, el rey del imperio asirio, se disponía a querer entrar en Jerusalén. Y aquí voy a citar, fíjense, voy a hacer la comparación. Salmo 46, verso 7. Con nosotros está el Señor de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así lo compuso uno de los hijos de Coré en este salmo. ¿Sí? Y fíjense lo que dijo Ezequías. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, versos 7 al 8, están las expresiones del rey de Judá. Con nosotros está alguien que es más poderoso. Él cuenta con el apoyo humano. Él era Sennacherib. Pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios para ayudarnos y dar pelea por nosotros. No con nosotros, por nosotros. Y el pueblo confió en las palabras del rey Ezequías de Judá. ¿Se fijan? Dijo Ezequías, con nosotros está alguien que es más poderoso. Y el Salmo dice, con nosotros está el Señor de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Emanuel, Dios está con nosotros. Complementando esta verdad de que el Señor estaba con el pueblo, con su pueblo, con esta declaración de confianza, el verso 5 dice además que Dios está en medio de la ciudad. Verso 5, voy a leer. Dios está en medio de la ciudad, Jerusalén. Por eso la ciudad no será conmovida. Amigos, si queréis, te quedáis. ¿Sí? Bien, gracias. Entonces, fíjense que no solamente dice con nosotros está el Dios de Jacob o Emanuel, Dios está con nosotros, no. Además dice que Dios está en medio de la ciudad. Y aquí los hebreos, ¿no es cierto? Judá entendía muy bien esto. Nosotros hoy día no lo entendemos de buena a primera. Uno, porque no somos hebreos, somos chilenos. Y otro, que no entendemos también mucho de la cultura y de lo que el Señor había hecho incluso mucho tiempo antes. Y aquí tenemos que entender esta expresión recordando qué es lo que hizo Dios con su pueblo y cómo se manifestó después que lo sacó de Egipto. ¿Qué es lo que hizo? Cuando llegaban y armaban un campamento, el Señor les dijo, ¿saben qué? Van a poner el tabernáculo, donde está el arca, que era una carpa, en medio del pueblo, en medio de las carpas, al medio, allí. Y esto era común en casi todos los pueblos nómades. Siempre el capitán, el jefe, siempre estaba, ¿no es cierto?, al medio. La carpa estaba al medio. Entonces, cuando nosotros leemos aquí, Dios está en medio de la ciudad, está apuntando a esa idea, que Dios siempre está habitando en medio del pueblo. Su carpa, su tienda, su morada está ahí al medio. Y eso indicaba también que Dios estaba con ellos.
Entonces, cuando el Señor dice en su palabra, en este salmo, Dios está en medio de la ciudad, ¿qué está diciendo? También está diciendo, tranquilos, tranquilos, yo estoy con ustedes, tranquilos, yo estoy a cargo y yo estoy, nada de las cosas que están sucediendo están fuera de mi control, yo estoy aquí, yo soy el Dios. Con nosotros está alguien, como decía Ezequías, que es más poderoso que el rey Senaquerib. De hecho, a propósito, en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? ¿Se acuerdan de las palabras de en Juan, si no me equivoco, Evangelio de Juan? Cuando dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Está haciendo exactamente alusión a lo mismo, ¿ya? Entonces, es debido a esto que Dios está en medio de su pueblo. Dice el Salmo que la ciudad será afirmada, que la ciudad será guardada, o que la ciudad será custodiada por el Dios de Israel. No importa entonces que alrededor se produzcan guerras, que alrededor existan amenazas, Dios está con nosotros. Y aquí viene el resto de este pasaje cuando dicen, braman las naciones, se tambalean los reinos, pero Dios habla y la tierra se derrite. Es decir, al lado puede estar, hablando en chileno, como digo siempre, está la tendalá, está el caos. O sea, las naciones llegan a bramar, es decir, hay gritos de guerra. Los reinos se tambalean, son inestables. Y eso sucede en las guerras, sobre todo en el contexto mundial. Nadie sabe cuándo va a terminar, nadie sabe qué va a pasar. Pero ¿saben quién habla y todo se derrite? El Señor. Cuando el Señor actúa, todo queda o en paz o Él hace trizas, como dice más adelante, ¿verdad?, a los ejércitos. Entonces, hermanos, este Manuel está siempre atento, este Dios con nosotros, está siempre atento y dispuesto a defender a los suyos. Es también un Dios que está dispuesto a destruir a quienes son enemigos de su pueblo. Por eso que en el original, en el texto, ¿cierto?, hebreo, aparece la famosa palabra, a la cual me voy a hacer alusión después, también, Dios de Sabaoth, Dios de los ejércitos. Entonces se está diciendo que este Dios no solamente es todopoderoso, sino que también es un Dios que cuando se dispone a hacer la guerra a sus enemigos, los elimina. Pero junto con esto, es también el Dios del pacto. Por eso dice, es el Dios de Jacob. Él prometió hacer un pueblo, crear un pueblo para sí. Es el Dios del pacto, es el Dios de Jacob. Jamás Él da pie atrás a sus promesas. Un par de cosas más antes de pasar al último punto. Primero, el verso 4, en esta sección, habla poéticamente de un río que alegra la ciudad de Dios. Y aquí cuando uno empieza a investigar, ¿no es cierto?, y empieza a hurguetear en la Escritura, dice, bueno, ¿había ríos cerca de Jerusalén? No había. De hecho, no hay un río. ¿Ya? Lo más cercano a eso es lo que nosotros escuchamos en la Escritura, el famoso arroyo del Cedrón, así se llama. Pero era un arroyo, era un riachuelo. Para nosotros es como una sequía, un poquito más grande, un canal que uno en muchas partes la puede saltar incluso. Entonces, de hecho, este estero o este arroyo pasa cerca de ¿cómo se llama esto? El jardín de los olivos, o el monte de los olivos, que no está en las afueras de Jerusalén. Pero de allí, de ese arroyo, ¿no es cierto?, del Cedrón, se alimenta de agua la ciudad. De hecho, construyeron canales para eso, para poder tener esa agüita. Y no corre todo el año. Hay momentos del año que se seca. Entonces, ¿a qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el salmista cuando dice aquí que el río, ¿no es cierto?, verso 4, los afluentes del río alegran la ciudad de Dios, el santuario donde habita el Altísimo. Lo que el salmista está expresando, porque es un poema, es que en un claro contraste entre el caos, entre la guerra o el conflicto bélico, el conflicto armado, estas aguas que braman en el verso 2, ¿no es cierto?, y las montañas que se hunden en tempestuosas aguas, ¿no es cierto?, en contraste con eso, está este Dios con nosotros, que es como un pequeño arroyo que constantemente fluye sin mayor peligro. O sea, no son aguas tempestuosas. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado estar al lado de una vertiente.
Sobre todo cuando hay calor, ¿no es cierto? Y si no vamos a tomar el agua de la vertiente, al menos nos vamos a refrescar. Entonces el salmista está diciendo que este pequeño arroyo que constantemente fluye implica también ese Dios que está con nosotros. No hay peligro, porque lejos de presentar peligro, esa corriente pequeña pero constante de agua, lo que hace es traer bendición al poder saciarse con el agua que transporta o al menos refrescarse. Segunda cosa, cuando al final del verso 5 dice que a la ciudad ya en la mañana Dios le brinda su ayuda, ¿por qué en la mañana? ¿Por qué el salmista dice esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí recurrimos a los libros históricos de Reyes, de Crónicas y al libro del profeta Isaías. Resulta que si ustedes leyeron eso en 2 Reyes capítulo 19, al clarear la mañana, como dice la Reina Valera 60, Dios nos ayuda a clarear la mañana, se dieron cuenta que Dios sí peleó por ellos. Y si ustedes leyeron, se dan cuenta que allí deja explícito que el ángel del Señor mató a 185.000 soldados asirios afuera de Jerusalén. Estaban a punto de entrar. O sea, no desenvainaron espadas, ni tiraron flechas. Y esto fue evidente cuando empezó a amanecer y se asoman por las murallas y ven la mortandad. Entonces, cuando uno lee acá, ¿no es cierto? En el verso, se me perdió, 5. Dios está en medio de la ciudad, por eso la ciudad no será conmovida. Ya en la mañana Dios le brinda su ayuda. En la mañana, cuando esa noche pasó y empezó a aclarar, se dieron cuenta, sí, Dios estaba con nosotros. Y mira lo que hizo, 185.000 muertos están ahí. Eran nuestros enemigos y han sido destruidos. Aconteció entonces que al amanecer se pudo contemplar este terrible espectáculo, pero también un espectáculo que trajo consuelo. ¿Por qué? Porque el Señor nos brindó su ayuda. Y como última parte, ¿no es cierto?, el bloque entre los versos 8 al 11. Y esto yo lo he subtitulado como espectadores. Hemos hablado del temor, pero cómo el Señor calma o alivia ese temor. ¿Cómo? Con la segunda parte que vimos, porque Dios está con nosotros. Pero también hay una invitación en esta parte final del Salmo, una exhortación, podríamos decir también invitación, a ser parte del obrar de Dios. Pero no involucrado en estos hechos portentosos o magníficos del Señor, sino que ser parte, ¿no es cierto?, alegrarse en esos hechos como espectadores. Es decir, tomen palco. Miren lo que yo voy a hacer. ¿Ya? El ejército de Judá, como yo les decía, no tuvo que tomar las espadas e ir a la batalla en contra del ejército asirio. Fue un espectador más junto a todos los civiles que habían allí. Fue un espectador más de la mortandad que el ángel del Señor causó derrotando a Sennacherib. Es Dios que con esta derrota puso fin a este conflicto de orden mundial. O sea, volvemos a la alusión que hacía yo y al paralelo con la Segunda Guerra. Los alemanes fueron destruidos, ¿sí? Ahora, allí intervino la voluntad de Dios también, pero lo que sucedió acá es que nadie tomó la arma, nadie tiró un cañonazo, digamos, ¿no es cierto? Y el ejército fue destruido, 185.000. Entonces, Dios está diciendo en esta parte, miren lo que voy a hacer. O sea, tomen palco y miren, esto es verdad, lo que yo hago es cierto. Y allí está la evidencia. Así como en Egipto el Señor ahogó a los comandantes y soldados junto a sus carros bajo el mar, aquí una vez más Dios se pone entre su pueblo y el enemigo para que no toquen a su pueblo, ¿ya? Haciendo pedazos las armas y destruyendo también sus carros. Eso es lo que es la expresión poética que encontramos en el verso 9. Ha puesto fin a las guerras en los confines de la tierra y ha roto los arcos y despedazado las lanzas. Ha arrojado al fuego los carros de guerra. O sea, el Señor hizo esto de una manera extraordinaria, milagrosa. Por eso, la exhortación contiene, como yo quise dejarlo puesto acá, un signo pare. Los que conducen, incluso los que son peatones, ¿no es cierto?, tienen que saber cuándo hay un disco pare, ¿no es cierto? Ese disco que
¿Es triángulo? No, ese sea el paso. Pare. El Señor, ¿qué está diciendo? Pare. ¿Dónde escuchamos eso? Miren. Verso 10. Alto. Alto. Pare. Reconozcan que yo soy Dios. Alto. Entonces la exhortación contiene este signo pare, un detente, alto. Dense cuenta que yo soy Dios. Las naciones me exaltan, la tierra me enaltece. Si bien esto tiene una dimensión histórica, ¿a qué me refiero con una dimensión histórica? Esto realmente sucedió. O sea, estas cosas que están expresadas en el Salmo, que están expresadas en Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, Profeta Isaías, están en otros registros, en otras partes del mundo. O sea, esto tiene una dimensión histórica, pero también tiene este aspecto espiritual y además un aspecto futuro de las cosas que están por acontecer. ¿Por qué digo esto? Isaías ya lo profetizó y el apóstol Pablo lo citó al menos en 2 ocasiones. ¿A qué me refiero? Miren lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 14, verso 11. Escrito está, dice el apóstol Pablo ahí, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y dice el Salmo, y ustedes leen el profeta Isaías, también están estas mismas expresiones, a lo mejor no calcadas, alto, reconozcan que yo soy Dios, las naciones me exaltan, la tierra me enaltece. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, los pueblos se van a dar cuenta, sí, Señor, tú eres el Dios. Y lo que dice Filipenses, otra carta de Pablo, para que en el nombre de Jesús, otra vez, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, ¿cómo interpretamos esto y cómo lo hacemos calzar? No forzosamente, sino que con las expresiones del Salmo. No quiere decir, como muchos pueden pensar, que todas las personas de todas las naciones se van a convertir al Señor. No. Hay muchos que sí, entre las naciones, entre los pueblos, entre las etnias, entre las razas, van a ser parte de la iglesia, van a ser parte del pueblo de Cristo. Pero otros tantos van a tener que arrodillarse. Ustedes han visto en las películas, cuando los que son vencidos tienen que arrodillarse delante del monarca y reconocer quién es el vencedor. A regañadientes, pero tienen que hacerlo. El día que, y este es el aspecto futuro, el día que el Señor venga, el día que el Rey vuelva, el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva, todas las personas van a tener que reconocer que Él es Dios. Todos aquellos que se fueron y que hasta el día de hoy son enemigos de Dios, van a ser derrotados y van a ser puestos debajo del Señor. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podemos aplicar, hermanos, ahora este salmo a nuestra vida? Quiero hacer primero una pregunta. ¿Quiénes pueden cantar y orar este salmo? ¿Quiénes cantaron por primera vez este salmo? Y hoy día también, ¿quiénes pueden apropiarse de este salmo? ¿Será este salmo para cualquiera? ¿Fue en el momento, en este tiempo, para cualquiera? Es decir, cualquier persona hoy día que confiese que Cristo es el Señor, ¿puede hacer suyo este salmo? ¿Puede orar este salmo? ¿Por qué pregunto esto? Porque hay una premisa en este salmo, algo fundamental en este salmo, que hay que entender y hacer nuestro para que este salmo sea para nosotros hoy. Y es dejar actuar a Dios y no que actuemos nosotros. ¿Qué pasó en Jerusalén? Ellos estuvieron detrás de la ciudad, ellos confiaron en el Señor en ese momento y el Señor actuó. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hay una verdadera vivencia de que Dios es nuestro amparo y que Dios es nuestra fortaleza, y por eso no tenemos ningún temor, si no hay esa confianza o esa convicción profunda, este salmo no es para nosotros, este salmo no es para ti. Este salmo tampoco sería para quienes estaban en Jerusalén allí. Es decir, la arrogancia está siendo descartada y barrida aquí. O sea, no es llegar a esto, no es un amuleto. Como muchos tienen el Salmo 91. El que habita el abrigo de Dios, ¿no es cierto? Tengo un problema, voy a repetir esta oración. No, la palabra de Dios no es para eso. Y Dios tampoco es para ser usado como un amuleto. Eso es pecaminoso. Y se
Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Recordemos una parte del Salmo 44, donde el salmista decía ahí, yo no confiaría en mis flechas, ni tampoco mi espada podría salvarme, pero tú puedes salvarnos de nuestros enemigos y poner en vergüenza a los que nos odian. Es decir, Señor, yo estoy incapacitado, eres tú, y yo quiero, Señor, que tú muestres tu poder. Entonces, ¿quiénes pueden hacer suya esta oración? Son aquellos que se humillan delante de Dios, confesando su incapacidad. Y esto es importante, queridos. ¿Por qué? Porque la tendencia nuestra, la tendencia humana es que yo sí puedo. ¿Cuántas veces han escuchado esta famosa frase, no sé de cuándo? Vamos que se puede. Como que yo puedo. No es así. Somos incapaces. También es cierto que Dios puede decidir no hacer nada por el momento y que nosotros seamos dañados, como sucedió en la experiencia del Salmo 44. Pero eso no significa que Él deje de ser el Dios santo y todopoderoso. Y aquí quiero citar, pero ¿cómo, pastor, esto? O sea, el Señor puede querer no ayudarnos, ¿sí? Miren lo que nos deja ver de una manera muy clara la profecía de Daniel en el capítulo 3, los versos 17 y 18. Esto en otro contexto, no era el imperio asirio, sino que los babilonios, quienes sí tomaron cautivos a gran parte del pueblo de Judá, del reino de Judá, de Jerusalén, y se los llevaron. Y ahí estaban los amigos de Daniel, que eran 3 amigos, fieles hombres del Señor. Y el rey, en este caso Nabucodonosor, había mandado levantar una estatua, no una estuata, una estatua, y dicen, cuando llegue tal hora del día, ustedes tienen que ir y adorar esa estatua. Y si no lo hacen, la pena de muerte está allí. ¿Y cuál era la pena de muerte? No era un fusilamiento, no era una cosa cualquiera, sino que era tirarlos a un horno de fuego para que se quemaran vivos. ¿Sí? Bueno, estos amigos de Daniel no hicieron caso a la orden del rey. ¿Y qué dice entonces la Escritura? Su majestad, dice en este caso los amigos, su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego. Porque el rey se presentó, ya, arrepiéntanse de no querer adorar mi estatua, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen los amigos? Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego. Y también puede librarnos del poder de su majestad. O sea, estaban desafiando al rey, ¿ya? Miren lo que sigue a continuación. Y aquí está lo importante que quiero hacer ver para entender también esto que les estoy comentando. Pero aún, si no lo hiciera, si no nos salvara, o sea, cabe la posibilidad que Dios no quiera salvarnos y que muramos como chicharrones, ¿ya? Pero si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que esto de confiar en el Señor y decir, el Señor me puede salvar, que Dios es mi amparo y mi fortaleza, no significa necesariamente que Dios quiera actuar y quiera salvarte la vida en el sentido de la vida física. Lo importante y lo fundamental acá es no echar pie atrás a la convicción profunda de fe de a quién servimos y a quién adoramos. Y nosotros muchas veces escuchamos, no, si tú, y pastores queridos, predicadores que dicen, no, si tú haces esto, el resultado es esto. Y el Señor no actúa así. El Señor no es caprichoso. El Señor es santo. El Señor es bueno. El Señor es misericordioso. Bueno, en esta vez, a estos amigos de Daniel, el Señor los salvó. Pero ellos confesaron que era posible que Dios no quisiera. Pero eso no significaba que yo iba a echar pie atrás. Esto es lo que creemos. Y en esto nos mantenemos firmes. Y muchos cristianos, muchas personas, a lo largo de los siglos, hasta el día de hoy, mueren de esta manera. Mueren confesando al Señor. Fuera entonces de nuestras propias inclinaciones pecaminosas, el enemigo que Cristo y la iglesia tiene, pensando en lo que el Salmo nos dice, ¿no es cierto? El Senaquerib de aquel tiempo, el Senaquerib de hoy, es Satanás. Hoy día no hay Senaquerib de carne y hueso. Es muy extraño verlo. El que amenaza a la iglesia es Satanás. Y ante eso no podemos luchar por nosotros mismos. No podemos luchar por nosotros mismos. Sin embargo, mientras Cristo no vuelva,
el enemigo tiene aún, Satanás tiene aún cierta injerencia en nosotros. Es decir, somos susceptibles de ser engañados. De hecho, lo hemos experimentado más de alguna vez. Diariamente, a lo mejor somos tentados y Satanás quiere engañarnos. Especialmente es en esas circunstancias en donde podemos y debemos orar este salmo. Dios es mi amparo y mi fortaleza, el pronto auxilio ante las acechanzas, en el lenguaje del Nuevo Testamento, del enemigo. Lutero, para quienes son más nuevos, es el apellido de un monje que inició la reforma de donde nacieron las iglesias evangélicas, así bien en general, por allá en el 1500, o sea, hace hartos años atrás. Bueno, él quiso, con sus propias palabras, cantar este salmo, aplicándolo a su particular situación. Y este salmo, si ustedes se dan cuenta, como lo voy a leer parte, ¿no es cierto?, en gran parte es lo que él escribió en el himno Castillo Fuerte, que está, si no me equivoco, en las carpetas. Miren, escuchen las palabras del salmo y relaciónanlo con lo que tenemos en este himno, que es en realidad gran parte del salmo. Castillo fuerte es nuestro Dios, la fortaleza. Para Lutero, un castillo, ¿ya? Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder, este Dios nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, ¿quién nos aflige? No se Sennacherib, nos aflige Satán. Por armas, ¿cuáles son las armas de Satán, de Satanás? Astucia y gran poder. Y de esa astucia y gran poder no encontramos en la tierra. O sea, es poderoso. La segunda estrofa. Nuestro valor, mi valentía en esta lucha no es nada. Nada. Con él, si luchamos nosotros mismos por nosotros mismos, todo está perdido. Pero por nosotros luchará el escogido del Señor. ¿Ya? ¿Saben quién es? Y responde Jesús, el que venció en la cruz. Es el Señor de Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Él es nuestro Dios. Él es el que triunfa en la batalla. Y por último, la tercera estrofa. Aun si están demonios 1000 dispuestos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor, que muestre su fortaleza, porque Satán y su furor dañarnos no podrá. ¿Se fijan? Salmo 46. El que no sabía, ahora cacha. ¿Ah? Bien. Por otra parte, la escritura nos exhorta, nos anima, nos empuja a resistir al enemigo, a resistir a Satanás. Pero esa resistencia, como acabamos de leer en el Salmo, como Lutero nos recuerda en ese castillo fuerte, esa resistencia tiene que ver con lo que puede hacer Dios por medio de nuestro clamor en oración. El Salmo es una oración. Este himno es una oración. No nos dejes caer en tentación. ¿Les suena? Sí. Líbranos del mal, líbranos del maligno. Está estrechamente relacionado con esta parte del Salmo. Y ciertamente, de manera final, el Emmanuel vino a habitar entre nosotros. Dios está con nosotros. Otra vez, el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Vino a poner, ¿no es cierto? En su momento Cristo vino a habitar en medio de su pueblo. Vino a poner su tienda entre nosotros. Los hebreos lo entendían muy bien. Y habitó entre nosotros. Si nosotros podríamos decir esto hoy día, el Señor se vino a vivir a mi barrio. Eso es lo que hizo. Se vino a vivir a mi barrio. La plusvalía de todo ese barrio subió porque el Rey de Reyes se vino a vivir entre nosotros. Pero es más glorioso aún esto, porque Dios con nosotros implica que está con nosotros, pero además hizo su morada no en nuestro barrio, sino que vino a ser morada en nosotros, en cada uno de nosotros. Él está a través del Espíritu Santo habitando en nuestro corazón. Entonces, hermanos, ciertamente Dios está con nosotros. Ciertamente es nuestro refugio. Es el Dios del pacto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los apóstoles Pedro, el Dios del apóstol Juan, el Dios del apóstol Pablo. Es tu Dios y es el mío. Y a propósito, quiero terminar citando un par de versos que nos sigan alentando. Romanos 8:31.
y 32. Fíjense que dice la Escritura, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo cito en la Reina Valera 60. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no se guardó, el que no quiso retener ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Que el Señor sea bendito por siempre, hermanos. Amén. Y que el Señor nos aliente, pero también nos invita a revisarnos. A revisarnos en qué sentido. ¿Realmente el Señor es mi amparo? ¿Realmente el Señor es mi fortaleza? Y si es así, estoy dispuesto a que el Señor en algún momento, por su santa y divina voluntad, no quiera guardarme, sino que pase por la prueba, pase por el fuego. Y si es así, no debemos echar pie atrás. Es la fe que debemos mantener, es la fe del Dios del Padre. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias porque podemos tener este tiempo en donde acudimos, Señor, a tu palabra, en donde podemos, Señor, ser exhortados por ella, en donde se nos invita, Señor, a probarnos a nosotros mismos, dónde estamos parados, dónde es nuestra fe, dónde está puesta nuestra fe. Señor, ayúdanos en humildad, porque este salmo en particular no es para arrogantes, en humildad, Señor, orar a ti y pedirte, Señor, en oración y clamor, que así como Israel, en este caso Judá y Jerusalén,